Se nos pide que determinemos los extremos relativos y absolutos de la función definida por partes dada. Tenemos f de x igual a 22 menos x al cuadrado cuando x es mayor que o igual a negativo 4 y menos de 0, lo que nos da esto parte roja del gráfico. Observe cómo hemos cerrado el punto en x es igual a menos 4, y el punto abierto en x es igual a 0. Y luego tenemos f de x igual 5x menos 8 cuando x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 5, lo que nos da esta línea azul segmento aquí a la derecha, donde ambos puntos finales están cerrados. Ahora, determinemos si la función tiene algún extremo absoluto, es decir, un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Para determinar el máximo absoluto, queremos determinar el punto más alto del gráfico de la función. Por lo tanto, analizando el gráfico de la función, observe cómo el punto más alto sería este punto abierto aquí. Pero como este punto está abierto, el valor de la función sí no existe en ese momento. En realidad está aquí abajo, donde el valor de la función es negativo 8. Porque no podemos identificar el punto más alto de la gráfica, no existe un máximo absoluto, y entramos en E para el máximo absoluto. Y ahora veamos si podemos identificar el punto más bajo del gráfico de la función. El punto 0, negativo 8, este punto cerrado aquí, es el punto más bajo del gráfico de toda la función. Y, por lo tanto, el valor I, o valor de función, de menos 8 es el mínimo absoluto. Negativo 8 es el mínimo absoluto porque menos 8 es menor o igual que todas las funciones valores dados por f de x. Y ahora, determinemos si tenemos algún extremo relativo. F de x tiene un pariente, o local, máximo de f de c en x es igual a c si f de c es mayor o igual que f de x. Para todos los x en algunos abiertos intervalo que contiene x es igual a c. Entonces, dado que x es igual a c debe estar en algún intervalo abierto, debemos poder acercarnos x es igual a c desde la izquierda. Y justo para que f de c para ser un máximo relativo o local. Así, por ejemplo, mirando el gráfico, el punto final de 5, 17 es un punto alto en el gráfico de la función. Sin embargo, no podemos acercarnos a este punto de la derecha porque es un punto final y, por lo tanto, no cumple con la definición para un máximo relativo. La función no tiene cualquier máximo relativo y, por lo tanto, ingresamos el ne para no existe. Por lo tanto, los máximos relativos serían los puntos altos, donde podemos acercarnos a la punto alto desde la izquierda y la derecha, lo que significa que x es igual a c está en algún intervalo abierto, y luego f de x tiene un pariente, o local, el mínimo de f de c en x es igual a c si f de c es menor o igual que f de x, de nuevo, para todos los x en algún intervalo abierto que contiene x es igual a c. Para identificar cualquier posible mínimos relativos, queremos identificar cualquier punto bajo, y tenemos este punto bajo aquí en 0, menos 8. Por lo tanto, la pregunta es si nos acercamos a x igual a 0 desde la izquierda y la derecha, y podemos, porque desde la izquierda, nos acercamos a lo largo de la parábola roja, y desde la derecha, acercarse a lo largo de esta línea azul. Por lo tanto, hay un intervalo abierto que contiene x es igual a 0, donde 8 negativo es menor o igual a los valores de la función en el intervalo. Y, por lo tanto, negativo 8 es un mínimo relativo. Por lo tanto, esto puede ser un poco complicado. Solo tenga en cuenta que para que un punto represente un extremo relativo, debemos ser capaces de acercarnos. La ubicación desde la izquierda y el derecho a fin de satisfacen las definiciones a continuación. Espero que te haya resultado útil.